Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jocelyn. Hoy quiero compartir con ustedes el tema ¿por qué piensan como piensan? Tengo una frase que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Como dice, ¿verdad? No puedes evitar que los pájaros vuelen en tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Así como son los pensamientos eh, positivos o negativos en nuestra vida. Puedes escucharlos, pero puedes tomar a favor los pensamientos o las críticas que mejor te ayuden para tu vida. Eh, Hay algunas cosas que nosotros quizás no vamos a poder controlar, ¿verdad? En nuestra vida, pero las actitudes y las acciones de las personas, por ejemplo, no las podemos controlar. Y así como nuestras decisiones, esas sí podemos controlar, ¿verdad? Entonces, tenemos la autoridad y la responsabilidad de poder tomar el control sobre ellas, sobre las decisiones que nosotros tomemos para nuestra vida. Eh, los pensamientos que, que tengamos, ¿verdad? Ya sean positivos o negativos, que desarrollemos una actitud de estima que nos produzca una acción o una consecuencia de lo que nosotros podamos llegar a ser, ¿verdad? Por lo tanto, nuestros pensamientos y nuestro carácter y en nuestras acciones tienen que controlar a nuestros hábitos. Pensamientos se produce en el hemisferio izquierdo de tu cerebro, en tu mente consciente ante cualquier estímulo. Estos programas de la mente subconscientes envían las imágenes y sonidos de esos programas mentales y eso lo que conocemos es lo que conocemos como pensamientos. Tus pensamientos son las imágenes y los sonidos de los programas mentales que tú piensas en imágenes y tú piensas en sonidos. Como lo dice acá, ¿verdad? Los pensamientos son esas imágenes que nosotros tenemos en, nuestra, en nuestras experiencias, los sonidos y todo eso que nosotros queramos dar a conocer. Dice que los pensamientos son el producto de una construcción. Tus pensamientos no son cosas al azar que caen, que se atraviesan. Tú has construido tus propios pensamientos a partir de tus propias palabras. Como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Nuestros pensamientos se van adquiriendo a través de lo que nosotros vamos aprendiendo, a través del tiempo, a través de nuestras experiencias, a través de nuestras habilidades, ¿verdad? Entonces, todo esto se van haciendo imágenes en nuestro cerebro. Entonces, tenemos un pensamiento, lo visualizamos y a la vez escuchamos el sonido, ¿verdad? De lo que es nuestro pensamiento. Cuando miramos a nuestro alrededor y en nuestro propio interior y reconocemos
Los problemas creados mientras vivimos e interactuamos con la ética de la personalidad, empezamos a comprender que son problemas profundos, fundamentales, que no pueden resolverse en el nivel superficial en el que fueron creados. Acá nos damos cuenta que, que en nuestro interior reconocemos algunos problemas, ¿verdad? Mientras, eh, mientras que empezamos a comprender qué tan profundos son, que se pueden resolver a nivel, a nivel ya sea de cómo fueron creados, de cómo son creados, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que nuestra personalidad va, va a resolver los problemas que nosotros estemos pasando en ese mismo momento a través de nuestras experiencias, a través de ese proceso de carácter, ¿verdad? Y la transformación de nuestra conducta. Necesitamos necesitamos un nuevo nivel, un nivel de pensamiento más profundo, un paradigma basado en los principios que se describan con actitud, con exactitud, la efectividad del ser humano y sus interacciones para superar esas preocupaciones profundas. Hay veces necesitamos tener un tiempo a solas para comprender esas, esas dificultades o esas angustias que tenemos en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y así poder darle solución a ellas para que así podamos estar más relajados y esos pensamientos no se hagan más grandes. Nuestro enfoque de la efectividad personal e interpersonal se centra en principios y se basa en el carácter, es de adentro hacia afuera. Como dice, ¿verdad? Eh, nuestro, nuestro, nuestra personalidad se basa en nuestro carácter. Entonces, nuestros pensamientos darán a conocer nuestro carácter. Todo va a ser de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Significa empezar por la persona más profundamente. Empezar por la parte más interior de la persona, los paradigmas, el carácter y los motivos. Veamos esto. Empezar por lo más profundo, ¿verdad? Que son los paradigmas, el carácter y nuestros motivos. Esto, al parecer, nos da como resultado nuestros pensamientos, la perspectiva que nosotros demos a conocer hacia las demás personas en nuestra vida y la manera en que nuestros hábitos influyen de forma inconsciente en nuestros pensamientos. El enfoque de adentro hacia afuera dice que las victorias privadas preceden a las victorias públicas, que debemos hacernos promesas a nosotros mismos y mantenerlas
ante nosotros y solo después hacer y mantener promesas ante los otros. Como lo dice ahí, ¿verdad? Debemos de tener victorias públicas y promesas a nosotros mismos. Entonces, esas promesas que nos hacemos a nosotros, debemos de mantenerlas ante nosotros y así después ante los demás. O sea que todo lo que nosotros tengamos adentro de nuestros pensamientos, nuestros actos van a generar pensamientos que les demostremos a las personas quiénes somos, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos ser ante las personas. Entonces, esas son las victorias privadas, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener buenos pensamientos para dar a conocer así un buen carácter hacia los demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir victorias privadas. De adentro hacia afuera. Significa por la mayoría de las personas un cambio dramático de paradigma, en gran medida a causa del poderoso efecto del condicionamiento y del actual paradigma social de la ética de la personalidad. Como les vengo diciendo, ¿verdad? Esto significa que ese cambio son esos pensamientos o esos sentimientos positivos que vamos a demostrar a las personas quiénes somos en realidad, ¿verdad? Esa personalidad que vamos a demostrar ante los demás. Todo eso, ¿verdad? Nos pone a pensar en qué y cómo vamos a demostrar nuestros sentimientos, cómo vamos a demostrar nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras conductas hacia las demás personas, para así que podamos ser unas personas eficientes, ¿verdad? Unas personas agradables, que estemos conscientes de lo que queremos dar a conocer a las demás personas. Tipos de pensamiento. El pensamiento se puede presentar de distintos modos según el tipo de operación mental que requiera la actividad. Pensamiento inductivo es el que se apoya en una particularidad. A partir de ahí la extrapola y la transforma en una generalidad. Si algo es cierto, en algunas ocasiones lo será en otras similares. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de que nuestros pensamientos se transforman en generalidades y que en ocasiones serán similares. Entonces, a partir de nuestros pensamientos, vamos a transformar nuestra realidad. Pensamiento deductivo es el que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. Si se conoce un tono, las partes obedecerán a las leyes generales del todo. Entonces aquí todos nuestros pensamientos van a generar pensamientos deductivos
pensamientos generales. El pensamiento interrogativo es aquel que utiliza cuando uno tiene una inquietud. Incluye la forma en la que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta deseada. Entonces, aquí es cuando tú le haces una pregunta a una persona, ¿verdad? Entonces, pero tú ya en mente tienes una respuesta con la que quieres eh, darle respuesta a esa pregunta o a ese interrogante que tú estás haciendo. Pensamiento creativo es la fuente de toda realización artística. No es muy sencilla de explicar, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierta a la producción de cosas nuevas de cualquier índole. Este es un pensamiento muy flexible, ¿verdad? Que nos da a conocer todos esos pensamientos innovadores que tenemos hacia un hábito o hacia un pensamiento que nosotros queramos expresar. El pensamiento analítico es el que categoriza las ideas, mientras que el sistema es el que las interrelaciona. Este pensamiento se da a la hora de que a ti te hacen preguntas o a la hora de que tú quieres contestar, contestar adecuadamente, digámoslo así, que quieres darle un tipo de idea más centrada a tu pensamiento. El pensamiento crítico es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que se fundamentan todos los pensamientos. Se trata de evaluar la forma en la que se desenvuelve el conocimiento, asegurando una mayor autonomía a la hora del ejercicio del pensamiento. Acá como vemos, todos los pensamientos se unen, ¿verdad? Para dar a conocer un conocimiento más amplio, más extenso a la hora de que nosotros vamos a ejecutar nuestro pensamiento. También hablemos de los hábitos, ¿verdad? Para nuestros fines definiremos el hábito como una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué. La capacidad es el cómo hacer y el deseo es la motivación del querer hacer. Para convertir algo en un hábito de nuestra vida necesitamos estos tres elementos. Entonces, para realizar hábitos debemos de tener como conocimiento y el deseo para poder efectuarlos, ¿verdad? Ya que la capacidad de cómo hacerlos y el querer hacerlos nos ayudará a convertirlos en algo ya establecido, ¿verdad? En algo ya que nosotros vamos a materializar en busca de ese esfuerzo que nosotros queremos realizar. Yo puedo ser inefectivo en mis interacciones con mis compañeros de trabajo, con mi cónyuge o mis hijos, porque constantemente les digo lo que pienso, pero nunca los escucho realmente. Acá nos damos cuenta, ¿verdad?, que la persona se queja por no tener buenas relaciones en su trabajo, con su esposo, con sus hijos, y nunca les presta atención a lo que ellos
le dicen, ¿verdad? No tiene una escucha activa o una comunicación asertiva adecuada. A menos que encuentre los principios correctos de la interacción humana, tal vez ni siquiera sepa que necesita escuchar. Como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Ella cree, aquí nos hace entender que su principio de ella es la interacción humana, que ella no posee una buena o adecuada interacción humana. Y entonces por eso ella piensa que ni siquiera sepa que ella necesita escuchar. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De que ella realmente se encuentra en algo que le produce un conflicto porque ella no le muestra respeto a las demás personas porque no tiene una escucha activa. Aunque sepa que para interactuar con efectividad con otros tengo que escucharlos, tal vez me falta la capacidad para hacerlo. Podría no saber cómo se escucha real y profundamente a otro ser humano. Entonces ella aquí, no, aquí habla, ¿verdad? Que ella necesita poder empezar a escuchar a las demás personas, tener esa empatía con las demás personas para poder ser escuchado y así crear un hábito con el que las personas debemos de contar, ¿verdad? Que es el poder escuchar, tener una escucha activa. Pero saber que necesito escuchar y saber cómo escuchar no basta a menos que quiera escuchar, a menos que tenga ese deseo, no se convertirá en un hábito de mi vida para crear. Entonces, aquí como vemos, ¿verdad? Ella necesita escuchar, pero de una manera adecuada, no solo escuchar por escuchar. Entonces, ella aquí tiene que tener ese deseo, esa convicción y esa empatía para poder lograr escuchar lo que los demás quieren expresarle, sus sentimientos, sus pensamientos y sus ideas. Entonces, esto le creará a ella un hábito en su vida. Si ella no convierte este hábito de escuchar adecuadamente, simplemente ella seguirá escuchando de manera inadecuada a las personas que le rodean. Para crear un hábito hay que trabajar en estas 3 dimensiones. Entonces, eh, entonces el hábito, ¿verdad? Se hará, se hará que la persona eh, lo practique, lo lleve a cabo, para que así se pueda convertir en realmente un hábito. Entonces no simplemente empezará a convertirse en algo que ella lo está haciendo simplemente porque tiene que escuchar a los demás, no, que ella creará ese hábito de escucha activa. Eh, las conductas repetidas forman hábitos. Entonces, si yo me levanto
todos los días a las 6 de la mañana, crearé un hábito. Sé que no será fácil, pero si me propongo en levantarme todos los días a la misma hora, crearé ese hábito. Es igual como el hábito de la lectura, ¿verdad? Si todos los días leo durante 15 o 20 minutos, yo crearé ese hábito y cada día me interesaré más por aprender cosas nuevas. Todos los seres humanos somos esclavos de nuestros buenos o malos hábitos. Como podemos tener hábitos buenos, también podemos tener hábitos malos, como el quizá hablar durante una conversación e interrumpir esa conversación. Entonces ese es un hábito malo. O sea, llegar a interrumpir una conversación entre dos personas y tú solo llegar y meterte a la conversación que ni siquiera te han dado la oportunidad de que entables una comunicación con las personas que lo están haciendo, ¿verdad? Entonces ese es un mal hábito. Y un buen hábito son todas esas cosas que nos traen beneficio a nuestra vida, como levantarnos temprano, el hábito de la lectura, saludar a las personas. Esos hábitos son buenos para nuestra vida. Todos los seres humanos vivimos en función de nuestros hábitos. Depende qué hábitos construyamos, así serán nuestras actitudes que llevemos a cabo, ¿verdad? Si yo como persona genero buenos hábitos, entonces seré una buena persona y tendré eh, de manera consciente que realizar toma de decisiones, ¿verdad? De cuáles son los hábitos que realmente quiero demostrar hacia las demás personas. El conjunto de los hábitos, lo que comúnmente conocemos como carácter, tu carácter es la sumatoria de tus hábitos. Si tus hábitos son buenos, tu carácter son positivos y dominantes. Lo que te vengo diciendo, si tú realizas un acto todos los días bueno para tu vida, demostrará que tienes un buen carácter. Entonces el carácter puede ser positivo o negativo. Entonces tus hábitos son negativos y tu carácter es endeble y no te permite avanzar en tu vida. Entonces, de acuerdo a cómo sea tu carácter, así serán tus hábitos. Si tus hábitos son buenos, así también será tu carácter. Hábitos efectivos, principios y pautas de la conducta internalizador, de la conducta internalizada. El cambio de ser y ver es un proceso progresivo. El ser cambia al ver, que a su vez cambia al ser, y así sucesivamente en una espiral ascendente de crecimiento. Como nos podemos dar cuenta, nuestros hábitos o nuestro carácter va a ser que nosotros
cambiemos constantemente, ¿verdad? Y seamos esa espiral de crecimiento. Si nuestro carácter o nuestros hábitos van a ser positivos, así será nuestro cambio, ¿verdad? Entonces van a ser cambios positivos, pero si nuestros cambios son de nuestro carácter es negativo, así serán nuestros procesos, serán negativos. Trabajando sobre el conocimiento, la capacidad, el deseo, y podemos irrumpir en nuestros niveles de efectividad personal e interpersonal cuando rompemos con viejos paradigmas que pueden haber sido para nosotros una fuente de pseudoseguridad durante años. Entonces debemos trabajar sobre nuestros deseos y capacidades, ¿verdad? Y conseguir no interrumpirlos y con ellos conseguir una personalidad adecuada y así no tener eh, hábitos malos o inadecuados por los cuales la persona no llegue a tener ese cambio. Entonces debemos de eliminar esos hábitos negativos en nuestras rutinas, como quizás el dejar de fumar, el abandonar nuestros estudios, el abandonar un vicio, ¿verdad? Entonces, eh, eso es dejar esos hábitos a un lado y comenzar con nuestros hábitos adecuados, ¿verdad? Que serían empezar a realizar algún deporte o alguna actividad manual que nos lleguen a mejorar a nuestra vida. A veces el proceso es doloroso, es un cambio que tiene que estar motivado por un propósito superior, por la disposición a subordinar lo que uno cree que quiere ahora a lo que quedará más adelante. Esto es complicado, ¿verdad? Porque quizás a veces estamos acostumbrados a tener hábitos inadecuados, entonces nos pone en un lugar muy complicado para quererlos cambiar. Sé que es una difícil etapa porque tú ya te has acostumbrado a eso, ya te has arraigado a ese pensamiento, como quizás el de comer todos los días cosas azucaradas, eso te está dañando a ti en tu pensamiento y en tu estado físico, ¿verdad? Porque el azúcar a la larga hace mal. Entonces es nocivo para tu salud y todas esas comidas con azúcares y con químicos te van haciendo una persona con malos hábitos alimenticios. Quizás también el de pasar sin un segundo con el celular. Siempre andas con el celular en la mano y estás pendiente si te llegan notificaciones o te llegan mensajes. Entonces siempre estás alerta del celular y hay personas que sufren de insomnio por el uso de este aparato electrónico, ¿verdad? Entonces les generan malas malas em, malos hábitos a la persona. Entonces te lleva a ser una persona con malos hábitos y, y te arraigas bastante a esos hábitos. Entonces cuando los dejas es complicado y, y ya no te sientes motivado a realizar las cosas. En cambio, si vemos todo lo contrario, y empiezas a como que a realizar algún deporte y te levantas temprano para realizarlo
y lo ejecutas y lo realizas, tu cuerpo se va sintiendo mejor cada día y es un hábito que te beneficia a ti tanto en tu salud mental como emocional, o el querer ahorrar para un viaje, o, o el de realizar lectura, ¿verdad? Te ayudan bastante a tu vida diaria y esto a la larga, el hábito se va haciendo efectivo y te va ayudando como persona. Pero este proceso produce felicidad. El objetivo y designio de nuestra existencia, la felicidad, por lo menos en parte, puede definirse como el fruto del deseo y la aptitud para sacrificar lo que queremos ahora por lo que queremos finalmente. Como te digo, si encuentras el hábito de hacer un deporte, te ayudará tanto en tu aspecto físico y mental, tendrás más una mejor vida, no tendrás una vida sedentaria, no que tendrás una vida más activa, serás más feliz, te generará pensamientos positivos y tus hábitos serán los adecuados para vivir una buena alimentación, saber qué es bueno para tu salud, saber que eso te llevará a tener un buen cuerpo. Entonces eso es algo que te va a producir felicidad. Entonces vas a encontrar un objetivo a ese hábito que estás realizando. Las conductas. Dice que la conducta es la actitud. La conducta es la actitud, el conducta, manera de comportar. La conducta es el comportamiento humano de la actitud que produce los pensamientos animados por los sentimientos, la repetición de las conductas. Esto quiere decir que un comportamiento humano nos, nos generará pensamientos y sentimientos adecuados a la conducta que nosotros queramos a la conducta que nosotros queramos realizar, ¿verdad? A esa conducta positiva que nosotros queremos demostrar, eh, esos hábitos que hemos generado como personas al desarrollar frente a estímulos que se establecen en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, ¿verdad? A la hora de hablar de conducta, estamos hablando de inteligencia emocional, de establecer esos términos que caracterizan al ser humano al tener necesidades y, y sentimientos que le produzcan así un beneficio propio a él. Entonces, estas conductas deben de ser aportes positivos para la vida del ser humano. Los hábitos son las conductas repetidas que forman hábitos. Todos los seres humanos somos esclavos de nuestros buenos o malos hábitos. Entonces, tenemos en cuenta que los seres humanos vamos a tener que actuar de una manera adecuada para que la sociedad y, y, y todo lo que nos rodea, como tener normas de conducta, nos lleven a ser buenas personas y con ello podamos tener buenos hábitos. Entonces, los hábitos son
son conductas que nosotros realizamos en el día a día, en la educación que nosotros tengamos como personas nos hacen guiarnos o comportarnos de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, los comportamientos o conductas se hacen cada vez que una persona va experimentando con ellos una motivación, ¿verdad? Como les estaba hablando, si generamos en nosotros el hábito de una vida saludable, vamos a ser felices y esto nos hará personas felices con buenos hábitos, buenas conductas y buena personalidad. Demostraremos que somos eh, personas que, que quieren llevar que quieren llegar a una excelente vida, ¿verdad? Que queremos hacer una excelente vida con lo que queremos realizar. Entonces vamos a reflejar que queremos ser buenos para algo, ¿verdad? Entonces todos los seres humanos vivimos en una función de nuestros hábitos. Todos los seres humanos vamos arraigados a los hábitos. Entonces los hábitos nos hacen generar conductas buenas o malas. Si hablamos de conductas y de hábitos, esto nos lleva a un destino. Si tu carácter es positivo, tu destino será positivo. Si tu carácter es negativo y el conjunto de tus hábitos es negativo, tu destino será incierto. Entonces, por lo que podemos ver acá, ¿verdad? Que nuestro carácter debe ser positivo para generar un destino adecuado, un destino que nosotros realmente queremos como seres humanos. Una persona feliz, una persona que se respeta a sí mismo, que tiene estímulos positivos, que se ve en una sociedad como una buena persona, que tiene educación, que tiene valores. Entonces esto generará que tu destino sea un destino positivo, porque si tus pensamientos, tus hábitos y tus conductas van a ser positivas, generarás un destino adecuado. Y si no es así, generarás todo lo contrario, ¿verdad? Serás una persona con conductas agresivas, serás una persona cerrada, sin amistades, que, que creo que eso es algo que ninguna persona quiere. Al final de cuentas, tú quieres ser una persona que demuestre positivismo ante cualquier circunstancia de la vida.